Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Te lo explico fácil y sencillo. En esta ocasión, en un nuevo video, vamos a hablar acerca de la necrosis, un tema bastante importante tanto para la medicina humana como para la medicina veterinaria. Ya saben que siempre vamos a hablar un poco acerca de las generalidades, vamos a hablar acerca de características, de tipos que hay, entre muchas otras cosas. Recordemos que no podemos hablar tan explícito y con tantos detalles como nos gustaría, porque pues es un video corto simplemente para tener una idea, para tener la noción, para que cuando llegues a tus clases siquiera sepas de qué te están hablando. Entonces pues vamos a verlo. Bueno, y para empezar con el video nos tenemos que hacer la primera pregunta, que va a ser la más importante de todas. ¿Qué es la necrosis? Bueno, la necrosis la podemos definir como la muerte prematura de células. Esta muerte prematura, como va a ser de muchas células, también, claro está, que va a ser de tejidos. Quiero hacer un pequeño paréntesis dentro de esto, dentro de la muerte celular. La muerte celular la podemos dividir en dos: la muerte celular fisiológica y la muerte celular patológica. En este caso nos estamos centrando únicamente en la patológica, que es la necrosis. A diferencia de la muerte celular fisiológica, que es la apoptosis, esta va a ser desordenada y no va a estar controlada. Quiere decir que se puede presentar nuevamente, igual que la fisiológica, en todos lados, pero no va a estar establecido por ciertas señales que da la célula, sino van a ser puede ser agentes externos o agentes internos, pero va a ser malo para nuestro cuerpo, a comparación de la fisiológica, de la apoptótica, que esa nos ayuda a reemplazar nuestro tejido. En este caso, no. Bueno, dentro de las causas pueden ser muchísimas de lo que nos puede causar necrosis, pero bueno, algunas de ellas, que es las más importantes que podemos mencionar, pueden ser la isquemia, puede ser también bueno, acompañada de esta isquemia va a venir la hipoxia, infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones parasitarias. Cualquier tipo de agente infeccioso nos puede causar esta necrosis. Reacciones inmunes debido a señalizaciones de nuestras propias células de defensa, nos puede causar también esta necrosis, e incluso traumatismos, algún golpe en algún órgano específicamente nos puede causar esto. Como vemos, las causas son bastante variadas y en este caso, pues bueno, puse una listita que nos puede dar una idea de por qué. Dentro de los tipos de necrosis que van a existir, van a ser 4. La primera va a ser la necrosis coagulativa, la segunda la necrosis licuefactiva, la tercera la necrosis gaseosa y la cuarta la necrosis de la grasa. Vamos a hablar de una por una para que veamos generalidades de esto y tengamos una idea de por qué está causada cada una y cuáles serían algunas de las consecuencias y en qué lugares específicamente se pueden presentar este tipo de necrosis. Así que empezaremos con la coagulativa. Así que vamos para allá. Bueno, y ahora sí, entrando más a detalle de que en cada uno de los tipos de necrosis, vamos a hablar ahorita de la necrosis coagulativa. Esta necrosis coagulativa la vamos a encontrar que va a ser un proceso agudo. Este proceso lo vamos a encontrar en menos de 24 horas, ¿vale? Debemos de tener en cuenta y es de suma importancia saber que toda necrosis coagulativa va a ser un proceso agudo. No va a existir necrosis coagulativa como proceso crónico. Eso es de recordar, ¿vale? A nivel histológico, que recordemos que la histología es la rama de la ciencia que se encarga del estudio de las células a nivel microscópico, su arreglo, sus detalles, entre otras características, vamos a encontrar que se va a perder el detalle celular, pero se va a conservar la estructura de las células. ¿Qué quiere decir esto? ¿O cómo podemos darnos una idea de estas cosas? Bueno, recuerdo que en mis clases de patología general, el doctor que nos enseñó el tema de necrosis, pues nos dio el ejemplo en el cual nos imaginemos el salón, un salón de clases en donde el salón es la estructura y todo lo demás que tiene, las sillas, las bancas, las computadoras, el proyector, es el detalle celular. Entonces, si decimos que se va a eliminar o ya no va a tener detalle celular, es como si ya la parte de los órganos, en este caso siendo
siendo las bancas en el ejemplo análogo del salón de clases ya no estarían. Ajá, los órganos, los organelos de esta célula se desaparecerían y la estructura se va a conservar. Entonces, por así decirlo, es como si la célula quedara vacía, como si el salón quedara vacío. Este proceso de que se pierde el detalle celular lo podemos ver por dos tipos de destrucción, entre comillas, si lo podemos decir así. Una que va a ser la hidrólisis, que va a ser la destrucción por medio de moléculas de agua, y la otra va a ser por enzimas intracitoplasmáticas, las cuales van a destruir a estos organelos que tenemos. Entonces, si hacemos un corte histológico de este tejido, vamos a encontrar que se va a conservar la estructura celular, podemos ver la estructura, pero no vamos a encontrar los detalles de esta, ¿vale? Esta necrosis coagulativa la vamos a conocer comúnmente como infarto, ¿vale? Todo aquel infarto es necrosis coagulativa. Todo lo que escuchemos en clínica, infarto es igual a necrosis coagulativa. Y bueno, a nivel macroscópico, a nivel, pues, lo que nosotros vamos a ver es que el órgano se puede reconocer, ¿vale? Dependiendo de la extensión del órgano, claro está que vamos a encontrar esta lesión más grande o más pequeñas, pero se va a poder reconocer. Y bueno, algunas de las causas por las cuales se pueden presentar esta necrosis coagulativa, pues bueno, va a ser la isquemia, va a ser la hipoxia, van a ser las quemaduras y van a ser los émbolos. ¿Por qué va a causar esto o por qué sucede esto? Esta necrosis en especial es causada porque se interrumpe el riego de sangre y por ende se va a presentar una deficiencia tanto de nutrientes como de oxígeno. Por lo tanto, todo aquello que impida que llegue una correcta circulación y que llegue este oxígeno a los tejidos va a causar una necrosis coagulativa. Entonces podemos ver que algún torniquete, algún émbolo, por ejemplo, cuando hay una tromboembolia, pues bueno, va a causar este tipo de necrosis coagulativa, o mejor conocido como infarto. Nosotros sabemos, y es bien conocido a nivel a nivel de la medicina humana, que los infartos al miocardio. Lo que pasa es una necrosis coagulativa en el miocardio, porque pues bueno, pues en este caso el ejemplo que estamos manejando es del corazón humano por parte de una mala alimentación, en donde pues un alto colesterol pues bueno hace que se hagan placas, se cierren los vasos sanguíneos, y pues por ende va a causar esta necrosis coagulativa. Entonces a nivel como de resumen, podemos decir que todo aquello que impida el riego sanguíneo va a causar una necrosis coagulativa, ¿vale? Les voy a dejar aquí algunas fotos como esta, como esta, como esta, dando ejemplos y de cómo se vería un órgano con necrosis coagulativa. Pasemos a la siguiente necrosis, que es la necrosis licuefactiva. Y la siguiente necrosis que vamos a hablar va a ser la necrosis licuefactiva, ¿vale? Yo quiero darles una pequeña recomendación, bueno, como paréntesis, es que ayúdense ustedes mismos encontrando la manera de asociar las cosas para que les sea más fácil, ¿vale? En este caso de la necrosis licuefactiva, lo que a mí me ayudó de primera instancia para poder identificar cuál era, es que esta palabra licuefactiva me daba la clave, porque ahorita viendo las características veremos por qué hace sentido esto, pero suena como de licuar, como si hubiera algo líquido ahí. Así que, bueno, terminando el paréntesis, ahora sí, empecemos. Esta necrosis licuefactiva nuevamente es una muerte prematura de las células y de tejidos. En este caso va a ser en tejidos con alto contenido de lípidos o por bacterias piógenas. Algunos ejemplos de tejidos con alto contenido de lípidos va a ser el sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro. Entonces, en estos tejidos es donde se puede presentar o donde haya una infección por bacterias piógenas. Aquí es muy importante que sepamos identificar qué bacterias son piógenas y cuáles no, porque dependiendo de eso nos va a ser más fácil ver qué tipo de necrosis se puede presentar. Vaya, bueno, así como comentario, estas bacterias piógenas, algunos ejemplos pueden ser Streptococcus, Staphylococcus,
Troperella, entre muchas otras, que hay listas de estas bacterias que, bueno, las podemos encontrar en cualquier, pues, lado de internet. Algunas de estas, de las características que va a presentar la necrosis licuefactiva por bacterias, bueno, por la infección de bacterias piógenas, es que van a presentar los abscesos, se van a presentar estos abscesos que precisamente son por la degradación del tejido, a diferencia de la necrosis coagulativa, en donde no se degradaba nada, simplemente perdíamos el detalle celular. Aquí sí se degrada por completo, se hace por así decirlo, una especie de líquido. Por lo tanto, ahora sí ya nos hace sentido el por qué les decía que licuefactiva como de licuado, porque es una degradación de este tejido, ¿vale? Incluso aunque no haya infección por bacterias piógenas como en los tejidos con alto contenido de lípidos, aún así va a pasar la degradación del tejido por medio de las enzimas, ¿vale? Entonces, en el caso de cuando hay infección por bacterias piógenas, la característica es que van a presentar los abscesos. Estos abscesos van a estar rellenos, pues bueno, valga la redundancia y valga pues la expresión fea, por pus, que lo conocemos como el exudado purulento. Este exudado pues va a tener un olor fétido, se va a ver inclusive de color entre blanco hasta color como es verde, o sea, depende de muchas cosas el color que se presente, pero estas son las características. Y específicamente el absceso va a estar recubierto por una membrana. Esta membrana va a estar cubriendo todo lo que es el exudado. Entonces, nosotros vemos que en todo lugar donde pueda haber una infección por bacterias piógenas, puede haber necrosis coagulativa, así como en tejidos con alto contenido de lípidos, para que lo tengamos muy presente. Y bueno, y dependiendo de la gravedad de esta necrosis, es que macroscópicamente lo vamos a ver. Claro está que no es lo mismo tener, por ejemplo, digamos, en el hígado, que es un órgano en donde tiene una alta cantidad de lípidos, tener un absceso pequeño en donde podamos identificar todavía el órgano, a que si tuviéramos en ese mismo hígado muchísimos abscesos o un absceso gigante que ya ni siquiera pudiéramos alcanzar a reconocer el órgano si nos pusieran, por así decirlo, sin saber qué órgano es, en la mesa, precisamente por como es una degradación del tejido, ya no sabemos ni qué estamos viendo. Aquí es muy importante saber y hacer mención que que todas las necrosis no son aparte, una puede llevar a la otra. En este caso, por ejemplo, la necrosis coagulativa puede llevar a una necrosis licuefactiva. Como habíamos mencionado, la necrosis coagulativa era por la disminución del riego de sangre. Entonces, digamos que si hay una disminución del riego de sangre en un tejido con alto contenido de lípidos, una necrosis coagulativa nos podría causar una necrosis licuefactiva. En el caso, por ejemplo, digamos que hubiera algún émbolo o alguna situación por la cual ya no llegue riego riego sanguíneo al sistema nervioso central, la necrosis que se va a presentar es licuefactiva. Entonces, a manera general y de muy grandes rasgos, esta es la necrosis licuefactiva. Así que pasemos a la siguiente. Espero que vaya quedando todo claro. De todas maneras, ahí si empieza a haber dudas o algo así, escríbanme por favor y yo lo estaré viendo. Vamos a la siguiente tipo de necrosis. Bueno, y ahora hablaremos acerca de la necrosis gaseosa, que es nuestro tercer tipo de necrosis. Nos faltaría una y terminaríamos el tema. Bueno, esta necrosis gaseosa, a diferencia de las otras, esta va a tener un curso únicamente crónico, que quiere decir que se va a presentar en días, semanas o incluso meses. Esto debido a los agentes etiológicos que son causantes de las enfermedades, que por eso se va a presentar este curso crónico, porque va a ser, aparte de los agentes, la reacción en cómo nuestro cuerpo va a lidiar en contra de ellos, ¿vale? Entonces, esta necrosis va a estar por dos partes, el agente etiológico y también muy importante, la reacción inmunitaria de la persona o del animal infectado, ¿vale? Esto va a estar causado por agentes infecciosos como bacterias, hongos y parásitos. En la parte de las bacterias lo podemos tener un ejemplo bastante común, porque es muy sonado, que es el Mycobacterium tuberculosis, que es causante de la enfermedad tuberculosis. Dentro de otro ejemplo podemos hablar acerca del
Corynebacterium pseudotuberculosis, que es causante de la linfadenitis gaseosa en las cabras. Dentro de los hongos podemos hablar del género Aspergillus, y dentro de los parásitos algunos nemátodos, algunos céstodos, incluso algunos protozoarios pueden ser causantes de este tipo de necrosis gaseosa. La característica principal de esta necrosis son la presencia de los granulomas. Ajá. Los granulomas lo podemos definir como una definición realmente corta, como la reacción exacerbada de nuestro sistema inmunológico hacia un agente infeccioso. Es la artillería más pesada que tenemos, y todo para poder ya no eliminar el agente etiológico, sino aislarlo, porque su manera y su forma en cómo evaden al sistema inmunológico es tan grande que lo único que nos queda es, por así decirlo, contenerlo, ya no eliminarlo, porque no vamos a poder, sino simplemente contenerlo, ¿vale? Entonces, estos granulomas van a estar constituidos por macrófagos activos, linfocitos y células gigantes. Las células gigantes son un conjunto de muchas células, alrededor de 80 o más células juntos, en los cuales va a parecer como si fuera una especie de herradura. Les dejaré aquí una imagen de cómo se ve una célula gigante, ¿vale? Entonces, estos son los componentes de los granulomas. Esto es muy importante, ojo, que se lo aprendan bien, porque también en muchos exámenes y en muchas cosas preguntan de los componentes de los granulomas, ¿vale? Entonces, esto a nivel, esto se va a poder observar a nivel macroscópico con igual un ejemplo, a lo mejor un tanto feo, pero va a tener un aspecto de queso cottage. Aquí en México, pues el queso cottage es un queso circular, chiquito, que tiene también presencia de líquido, que bueno, los mexicanos que los conocemos sabemos cómo es. Si no, les estaré dejando aquí también una foto para que vean cómo es. Y esto se va a presentar también en los órganos. Entonces les voy a dejar también una foto en cómo se ve la comparativa de una y otra. Y aparte de eso, aparte del aspecto que va a tener el órgano, este exudado gaseoso, va a tener mineralización, porque va a haber una alta presencia de calcio. Entonces va a haber una mineralización distrófica en este tipo de necrosis gaseosa, ¿vale? Si nos damos cuenta, cada una tiene sus características especiales y son fácilmente identificables. Entonces esto es hablando acerca de la necrosis gaseosa, y ya vemos que es de curso crónico, infección por bacterias, que son ya muy de relevancia. Y entonces pasaremos ahora sí al último tipo de necrosis para acabar con el video. Bueno, y ahora sí, para finalizar, hablaremos del último tipo de necrosis, que va a ser la necrosis de la grasa. Bueno, como su nombre lo dice, esta únicamente se va a presentar en la grasa. Ajá. Tenemos que hacer la diferencia entre necrosis licuefactiva y necrosis de la grasa. En este caso, la necrosis de la grasa, pues bueno, va a ser también conocida como necrosis enzimática de la grasa, ¿vale? Este va a tener un curso agudo o un curso crónico, dependiendo de por qué sea causada esta necrosis, ¿vale? Va a estar principalmente se va a localizar este tipo de necrosis en los depósitos de grasa naturales, ¿vale? Donde puede ser el tejido subcutáneo, en el tejido mesentérico y en la grasa perirrenal. Estos son algunos ejemplos donde se puede presentar. Y bueno, alguna de estas causas que pueden derivar a la necrosis de la grasa, bueno, una de ellas, y que es de hecho bastante común, es la pancreatitis. ¿Por qué? Porque en una pancreatitis o algún traumatismo directo al páncreas va a haber una liberación exacerbada de enzimas que van a degradar la parte de los lípidos que tenemos. Ajá. Entonces estos depósitos se van a eliminar, y pues bueno, va a causar esta necrosis de la grasa. Y otra más que también es bastante común, pero esta es común en animales, que están en condición de desnutrición, y condiciones que no reciben su aporte de energía que deberían de tener día con día, son las deficiencias nutricionales. Estas deficiencias nutricionales lo único que va a causar es
un balance negativo en la obtención de la energía, y por lo tanto pues el cuerpo va a necesitar sacar energía de donde sea. Entonces los recursos que va a tener el cuerpo, pues bueno, van a ser algunos depósitos de estas grasas naturales, y va a haber un punto en el cual por medio de las enzimas se termine eliminando, ¿vale? Entonces este tipo de necrosis se va a ver como de esta manera. Voy a dejarles aquí unas fotos para que lo puedan ver, puedan hacer la comparativa. Y pues bueno, a grandes rasgos esto fue la necrosis de la grasa. Y pues así finalizamos el video. Espero les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier aclaración o cualquier situación que tengan respecto al tema, me lo escriben en comentarios y yo les estaré escribiendo a la brevedad. Y nos estamos viendo a la siguiente. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente.